Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el equilibrio líquido-líquido en materia de fisicoquímica. El equipo está constituido por Brian Zoé, Saraí García, Carlos Said y su servidor Manuel Alexis. ¿Qué es el equilibrio líquido-líquido? Cuando dos líquidos se mezclan en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión y se producen de estas dos fases líquidas de diferente concentración que están en un equilibrio termodinámico, entonces se tiene que es un fenómeno de equilibrio líquido-líquido o sus siglas EL. La descripción termodinámica del EL está en función de temperatura y presión y la fugacidad, que para cada especie química está en ambas fases. De esta manera, el criterio líquido en un sistema de n componentes con temperatura y presión específicas se muestra en la siguiente ecuación, que sería la fugacidad alfa, que sería igual a la fugacidad beta, o en función de coeficientes de actividad como las fracciones molares alfa por la fugacidad alfa, que serían igual a las fracciones molares beta por la fugacidad beta, y las especies químicas irían desde 1 hasta n componentes. Si se considera que todas las especies existen como líquidos puros a la temperatura del sistema y se definen los coeficientes de actividad con respecto al estado de Lewis-Randall, se tiene que la fugacidad alfa es igual a la fugacidad beta, que sería igual a la fugacidad. Por lo tanto, en la ecuación 1.6 sería la de las fracciones molares alfa, que son iguales a las fracciones molares beta, sería que las fracciones molares X y Y alfa serían iguales a las fracciones betas. Y la ecuación anterior es la ecuación general del EL, que también podría escribirse como la actividad de cada especie alfa sería igual a la actividad de cada especie beta y con las mismas especies químicas. En los coeficientes de actividad Y alfa y Y beta, que son las fracciones molares, se derivan de la función GRT, que es la diferencia que se encuentra en la fracción molar, en las cuales se aplican para un sistema líquido-líquido con n especies químicas, que sería con estas fórmulas, que son las fracciones molares, que es igual a alfa, que es igual a la fracción molar por el número de componentes o fracciones molares que haya, que pueden ir desde 1 hasta n, tomando en cuenta la temperatura y presión. O igualmente desde la fracción molar beta, que sería igual a las fracciones molares, igualmente por las fracciones molares, pero esta vez serían beta, tomando en cuenta la temperatura y presión. Bien, los sistemas líquido-líquido se caracterizan por la amplia variación de comportamientos que presentan, como lo son equilibrio, la temperatura y presión de ambas fases son iguales, por lo que de acuerdo con la regla de fases de Gibbs, el sistema tiene 3 grados de libertad. De esta forma, para tener definido completamente el equilibrio termodinámico del sistema, basta con fijar o adicionar a la temperatura y a la presión la concentración de una de las fases. Las condiciones de equilibrio entre dos fases, alfa y beta, de dos sustancias, son la igualdad de temperatura, presión y potencial químico. Las ecuaciones resultantes de cada una de las igualdades permiten calcular la concentración de equilibrio de las dos sustancias en cada una de las fases, y ello permitirá entonces definir la curva de equilibrio líquido-líquido o bien curva binodal, la cual representa el límite entre regiones de miscibilidad parcial líquido-líquido y la de miscibilidad total. Aunque se considera que H mezcla y S mezcla varían poco con la temperatura, si la variación de esta no es muy grande, una variación de temperatura puede implicar un cambio de signo en G mezcla, pudiéndose obtener diagramas de fase líquido-líquido de diversos, como se observa en la figura, en los que la presión se mantiene constante y en los que se pueden observar puntos de temperatura crítica inferior, temperatura inferior de solubilidad, como lo son en el diagrama A, temperatura crítica superior o temperatura superior de solubilidad, como en el diagrama B, o ambos respectivamente, como se muestra en el diagrama C. Enseguida les comentaré algunos ejemplos, pero para comprender un poco más de ellos hay que entender lo siguiente. Los equilibrios líquido-líquido se comportan de dos maneras, como ideal, que siguen la ley de Raoult, y como no ideal, siguiendo la ley de Henry. En los ideales existen las sustancias miscibles, que por ponderación se calcula la propiedad de mezcla, y en los no ideales hay sustancias miscibles,
parcialmente miscibles y las inmiscibles. Dentro de estos ejemplos, pues existe el etanol con agua, que es miscible y es solvente para pinturas y barnices, la acetona con agua, que es miscible y solvente, el aceite con agua, donde el aceite es inmiscible en el agua, el furfural y el H2O, que es miscible y se utiliza como solvente para refinar petróleo, éter y agua, que es parcialmente miscible el éter en agua y se utiliza para bajar vapores generados. Y otro ejemplo pues sería el benceno con agua, donde este es miscible y se utiliza para la formación de plásticos, resinas, etc. A continuación veremos un ejemplo un poco más claro sobre este equilibrio líquido-líquido entre el aceite y el agua a presión y temperatura ambiental, donde podemos ver que al principio están muy marcados los componentes, pero al mezclarse y agitarse tenemos partículas de aceite en el agua y a su vez partículas de agua en el aceite. Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, vamos a vertir un poco de agua y aceite a un frasco. Desde el primer instante se nota la separación entre ambos líquidos, pero sabemos que hay tanto partículas de agua en el aceite como partículas de aceite en el agua. Vamos a mezclar un poco para que sea más perceptible esto. A su vez, vamos a observar un diagrama de nuestros líquidos, del aceite y el agua, que sería esa curva. Bien, ahora resolveremos un ejercicio como ejemplo. Dice, la figura 12.18 muestra el diagrama de fases líquido-líquido de agua más butanol a presión de vapor del sistema. Determine el número de moles de cada sustancia en cada fase. Si 4 moles de A y 1 mol de B se agitan a 30 grados Celsius. Bueno, comenzamos con los datos. El problema nos dice que tenemos 4 moles de agua y 1 mol de butanol a 30 grados Celsius. Después observamos el diagrama donde tenemos la temperatura y tenemos las fracciones molares de butanol. Lo primero que vamos a hacer es sacar la fracción molar del butanol, que es igual a los moles de butanol sobre los moles totales, y esto nos da como resultado 0.20. Ahora, con relación a este punto y a la temperatura, vamos a trazar una línea por las dos fases, llamada línea de reparto, donde vamos a poner una R y una S. El primer punto, que es R, se ubica en la fracción molar de beta en alfa y es igual a 0.02. Y para el segundo punto S es la fracción molar de beta en beta y nos da un valor de 0.48, que son las que podemos apreciar aquí con unas líneas rojas. Después de la ecuación número 2, despejamos los moles de B y nos da la ecuación número 3. También sabemos que los moles de B es igual a la ecuación número 4. Los moles de B es igual a los moles de B en alfa más los moles de B en beta. Igualamos la ecuación 3 y 4 y obtenemos la ecuación número 5. También sabemos que los moles totales es igual a los moles de alfa más los moles de B. Entonces, despejamos los moles de B y esto nos da como resultado la ecuación número 7, donde vamos a sustituir los valores y nos va a dar un mol es igual a 0.02 por los moles de alfa más 0.48 por los moles totales menos los moles de alfa que todavía no conocemos. Después, simplemente despejamos los moles de alfa y con álgebra nos da como resultado 3.04 moles. Ya conociendo los moles de alfa, podemos conocer los moles de beta, que nos da como resultado 1.96. Luego, para encontrar los moles de B en alfa, multiplicamos la fracción molar de B en alfa por los moles de alfa y nos da como resultado 0.06 moles. Y de igual forma, pero ahora para beta, hacemos este procedimiento y nos da como resultado 0.94 moles. Y ya hemos encontrado para B,
Ahora simplemente para encontrar A es los moles de A en alfa igual a los moles de alfa menos los moles de beta en alfa y nos da como resultado 2.98 moles. Y para los moles de A en beta, restamos los moles de A menos los moles de A en alfa y nos da como resultado 1.02 moles. Con esto habremos resuelto el ejercicio y sería todo. Gracias.